Los atentados terroristas perpetrados el 11 de marzo de 2004 en Madrid han marcado un antes y un después en la historia de España. Ahora, cuando se cumple un año de la matanza, en CNN Plus hemos querido recordar lo que ocurrió en la mañana del 11M y en las 88 horas siguientes, hasta que se conocieron los resultados de las elecciones generales del domingo 14 de marzo. También hemos repasado las comparecencias más destacadas en la Comisión de Investigación constituida al efecto en el Congreso de los Diputados. Todo ello en un programa especial elaborado por Javier Martín Gaitero y Jorge García Merino. El año 2004 empezó en España el 11 de marzo, el día en que se cometió el atentado terrorista más grave y cruel de la historia de nuestro país, la mayor tragedia española desde la Guerra Civil. Aquel día, el jueves anterior a las elecciones generales del domingo 14 de marzo, un total de 10 bombas reventaron 4 trenes de cercanías en Madrid. Era la hora punta de la mañana, en torno a las 7:30, cuando los vagones del ferrocarril circulan llenos de viajeros. En los atentados del 11M perpetrados por un comando islamista murieron 191 personas y más de 1.500 resultaron heridas. Ha cundido el pánico entre la gente, hemos corrido todos hacia las escaleras, no podías ir en contra porque venía muchísima gente y cuando estamos en las escaleras ha habido otra explosión, ya ha empezado a cundir el pánico, corriendo la gente, perdiendo zapatos, llorando, yo he visto incluso algún herido. 2 de los trenes explotaron en la estación de Atocha, uno en los andenes y el otro a la entrada frente a la calle Tellez. ¡Una ambulancia libre! Mientras, las bombas colocadas en los otros 2 trenes hicieron explosión casi simultáneamente en las estaciones de El Pozo y Santa Eugenia, 2 barrios obreros de la periferia madrileña. Venga, por favor, venga, abandonen la zona, que todavía no hay. 3 de los trenes habían salido desde la estación de Alcalá de Henares, a unos 30 kilómetros de Madrid. El otro lo había hecho desde la de Guadalajara, pero también había parado en Alcalá. Cada una de las 10 bombas iba cargada con 10 kilos de explosivo y con 600 gramos de tornillos y clavos a modo de metralla. Además, otros 2 artefactos fueron explosionados de forma controlada y casi 22 horas después, la policía desactivó una 13ª bomba que no llegó a estallar en la estación de El Pozo. Yo venía en el vagón justo donde se explotó y de repente he oído, cuando iba a parar el tren, de repente he oído que se explotó. Y yo, claro, venía sentado en los asientos que viene con 3 y venía un chico con un casco. Y de repente he oído que se explotó y me quedé y parece que tenía fuego en el pelo. Y cuando salí, quité cristales del pelo y todo, mi goma y mi horquilla se voló todo. Las reacciones políticas no se hicieron esperar. La campaña electoral se suspendió. En un primer momento casi todo el mundo pensó en la banda terrorista ETA como autora de la matanza. Solo desde el propio entorno etarra se negó esta hipótesis. ETA está escribiendo su final. Las atrocidades que está cometiendo nos repugnan de manera tremenda a todos los vascos y vascas. La izquierda abertzale no contempla ni como mera hipótesis que ETA esté detrás de lo ocurrido hoy en Madrid. Y lo queremos dejar absolutamente claro. El Partido Popular ha decidido suspender su campaña electoral. En la mañana de hoy he hablado con el presidente del Gobierno para ofrecerle apoyo y colaboración en las medidas que tome el Ejecutivo. Han matado a muchas personas por el mero hecho de ser españoles. En estos trágicos momentos quiero hacer llegar a las familias de las víctimas mi más profundo afecto y el de toda mi familia. Con todos querría fundirme en un abrazo cargado de consuelo y tristeza. Toda la ciudad de Madrid se movilizó para auxiliar a las víctimas de los atentados. Los hospitales que atendieron a los heridos vivieron la jornada más difícil de su historia. 5 años que llevo trabajando aquí en urgencia nunca se había vivido una situación así, y eso que nosotros pues ya sabéis la situación de la urgencia, ¿no?, de los hospitales, que caos hay, desgraciadamente hay todos los días, pero esto era una cosa totalmente excepcional.
Los muertos fueron trasladados a una morgue improvisada en un pabellón de IFEMA, el recinto ferial de Madrid. Equipos de psicólogos y psiquiatras atendieron allí a cientos de familiares de víctimas. En cuanto a la investigación, el entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, fue el encargado de informar a la opinión pública. En 4 días, los que transcurrieron entre los atentados y las elecciones, dio un total de 8 ruedas de prensa. En ellas fue dando cuenta de los datos que apuntaban al terrorismo islamista, pero siempre, desde el principio hasta el final, insistió en señalar a ETA como principal sospechosa. En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Y también estamos asistiendo a un proceso de intoxicación que ha iniciado el señor Otegi de manera miserable para desviar la atención. Se ha localizado una furgoneta en Alcalá de Henares que había sido sustraída en Madrid el pasado día 28 de febrero y en el asiento delantero se han localizado 7 detonadores y también entre otras cintas se ha encontrado una en árabe que contiene versículos del Corán dedicados a la enseñanza. Esto ha hecho que acabe de dar instrucciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que no descarten ninguna línea de investigación. Por lo tanto, estaríamos hablando de una cantidad que supera los 100 kilos de explosivos, que son, por otra parte, esencialmente con un componente de dinamita que, como también conocen, es de los habituales. Durante la noche ha aparecido una bolsa de deportes que contenía un explosivo, en concreto dinamita. La dinamita es goma 2, es goma 2 eco, es una modalidad más reciente de la dinamita goma 2. Esta dinamita estaba reforzada con metralla para multiplicar el efecto y también tenía detonador y un teléfono para actuar como temporizador. No tiene ningún tipo de duda de que ETA pretendía un atentado antes de las elecciones. A primera hora de esta tarde se ha producido por miembros del Cuerpo Nacional de Policía 5 detenciones, 3 de ciudadanos de nacionalidad marroquí, 2 ciudadanos de nacionalidad hindú y hay otros 2 españoles de origen hindú que en estos momentos se les está tomando declaración. Se ha recibido en Telemadrid una llamada de un varón con acento árabe que anunciaba un vídeo depositado en una papelera entre la mezquita de la M30 y el tanatorio. Esta cinta es una reivindicación sobre la responsabilidad del atentado del pasado día 11 en Madrid. Es una reivindicación realizada por un varón en árabe con acento marroquí. La realiza la declaración en nombre de quien dice ser el portavoz militar de Al-Qaeda en Europa, Abu Duhan al-Afghani, diciendo que en España la organización terrorista prioritaria es ETA y, por tanto, la prioridad que ha fijado el gobierno desde siempre es con la organización terrorista ETA. Y según se han ido produciendo avances en la investigación, se los he ido contando de manera puntual. La tesis del gobierno de Aznar llegó incluso a la ONU, donde el mismo 11M, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución de condena a ETA. Para entonces, el Ministerio de Asuntos Exteriores ya había remitido una nota interna a todos los embajadores españoles con la instrucción de que confirmaran la autoría etarra y descartaran otras. El propio presidente del gobierno telefoneó personalmente a los directores de los principales periódicos, a quienes aseguró que los atentados eran obra de ETA. ¿Es que alguien piensa que un gobierno con 2 dedos de frente en España, después de 30 años de terrorismo, ante un atentado como el de ayer, no tiene que pensar lógicamente, razonablemente, que puede ser esa banda su autora? ETA, sin embargo, negó su participación en los atentados con una llamada a la televisión pública vasca el viernes por la tarde.
A las 7 de la tarde de aquel viernes se celebraron multitudinarias manifestaciones en toda España, manifestaciones convocadas unilateralmente por el gobierno con el lema «Con las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo». En total salieron a la calle más de 11 millones de personas, más de 2 millones solo en Madrid, con el príncipe Felipe a la cabeza. La tensión se palpaba en el ambiente. Uno de los gritos más escuchados fue «¿Quién ha sido?». En Barcelona los representantes del gobierno y del PP fueron abucheados. El sábado, jornada de reflexión previa a las elecciones, fue un día clave en el que todo se precipitó. Resulta que es que algunos parece que quieren descartar que pueda ser la banda criminal y asesina ETA. Los ciudadanos reclamaron ayer información sobre la barbarie cometida en Madrid. Reclamaban información, pedían seguridad, necesitaban confianza y se la tenemos que dar. Pasadas las 6 de la tarde se empezó a concentrar gente ante la sede del Partido Popular en Madrid. Fue una manifestación espontánea convocada con mensajes entre teléfonos móviles. Más de 5.000 ciudadanos se concentraron allí frente a un importante despliegue policial. Las manifestaciones frente a las sedes del PP se extendieron rápidamente por diversas ciudades españolas. Pido desde aquí y exijo a los convocantes de esta manifestación ilegal que cesen en su actitud y concluya este antidemocrático acto de presión sobre las elecciones de mañana. Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta. Un gobierno que les diga siempre la verdad. Eso es una falsedad. Eso es falso y el Partido Socialista Obrero Español lo sabe. El gobierno, desde el primer momento, actuó y sigue actuando con absoluta transparencia. En Madrid la manifestación se trasladó a la Puerta del Sol y allí siguió hasta bien entrada la madrugada. El domingo 14 de marzo, día de elecciones, los candidatos fueron a votar. Algunos sufrieron abucheos. La participación en las elecciones fue muy alta, superó el 77%. Luego el escrutinio dio la victoria al PSOE. El Partido Socialista Obrero Español ha ganado las elecciones con un 43,01%, 164 diputados. El Partido Popular con un 37,47%, 148 diputados. Quiero decirles que acabo de llamar al secretario general del Partido Socialista Obrero Español, José Luis Rodríguez Zapatero, para felicitarle por su victoria electoral del día de hoy, felicitación que ahora quiero hacer pública ante todos los españoles. En este momento pienso en las vidas rotas el jueves por el terror. Pienso en todos ellos y pido que guardemos aquí y también cada cual en su hogar un minuto de silencio y de recuerdo para no olvidar nunca. Aquel domingo el Partido Popular perdió unas elecciones que había dado por ganadas antes de celebrarse. El recuerdo del 11M no ha dejado de estar presente en la sociedad española.
En los días posteriores a los atentados, el vestíbulo de la estación de Atocha se convirtió en un homenaje permanente a las víctimas. Allí se acumularon durante varios meses velas, flores, fotos y mensajes escritos. El funeral se celebró en la Catedral de la Almudena el 24 de marzo. Fue sobre todo un acto emotivo, lleno de dolor, en el que la familia real no dudó en saltarse el protocolo. Al concluir la ceremonia, los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, recorrieron el templo para consolar personalmente, uno a uno, a los familiares de las víctimas. El príncipe Felipe y su entonces prometida, las infantas y sus esposos, hicieron lo mismo. Mientras la investigación siguió avanzando, a finales de marzo se supo de dónde procedía la dinamita utilizada por los terroristas. 200 kilos de goma 2 seco sustraídos de Mina Conchita, una explotación minera asturiana. Fue entonces cuando se detuvo al exminero y confidente policial José Emilio Suárez Trasorras, cabecilla de una trama que entregó el explosivo a los islamistas a cambio de droga y dinero. El descubrimiento de la trama asturiana ha destapado luego negligencias y fallos policiales y de seguridad. También en aquellos días la policía localizó esta casa, el lugar donde el comando islamista que perpetró los atentados del 11M montó las bombas. Una vivienda en mitad del campo, cerca de la localidad madrileña de Morata de Tajuña. Entretanto, los terroristas intentaron cometer un nuevo atentado. El 2 de abril, un trabajador de Renfe descubrió una bomba en las vías del AVE a su paso por Toledo. El explosivo era goma 2 seco, la dinamita utilizada el 11M. Al día siguiente, la policía localizó al comando islamista en un piso de la localidad madrileña de Leganés. Al verse cercados, los terroristas decidieron suicidarse haciendo estallar la dinamita que aún tenían en su poder. La explosión fue tremenda, un agente de los GEO murió y el edificio de viviendas quedó destrozado. Los 7 terroristas que se encontraban en el piso también murieron. Entre ellos estaban los considerados jefes del comando: el argelino Alekem Alamari, el tunecino Sarhan Ben Abdelmajid Faked y el marroquí Jamal Ahmidan, más conocido como el Chino. El 15 de abril los canales árabes de televisión Al Arabiya y Al Jazeera difundieron una grabación en la que el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, justificaba los atentados del 11M. En paralelo a las pesquisas policiales y judiciales se han desarrollado los trabajos de la Comisión de Investigación Parlamentaria. Desde julio por el Congreso pasaron medio centenar de comparecientes. Lo que está claro es que ni de mí ni de la especialidad salió la palabra titadín. La mayoría policías y guardias civiles y políticos retirados y en activo. En sus diferentes sesiones, el Partido Popular insistió en seguir viendo aún la sombra de ETA sobre el 11M, pese a que los informes de la policía descartan su participación. A nosotros se nos exigió que contestáramos en 24 horas a la pregunta: ¿quién ha sido? Pues bien, ahora pregunto yo, junto a millones de españoles: ¿quién ha sido, señorías? Habría que investigar otras conexiones, saber el alcance real de la sombra de ETA que aún planea sobre aquellas horas. La realidad es la que es, y ustedes mintieron y la gente se dio cuenta, y por eso están hoy en la oposición. Y déjame que le diga algo más: cuanto antes se enteren, mejor. No tengo ninguna información sobre vínculos entre ETA y terroristas islámicos por lo que a estos atentados se refiere. Podía haber muchos más medios, podía haber habido mucha más previsión por parte de todos, en el ámbito legislativo, en el ámbito jurídico, en el ámbito judicial, en el ámbito policial, en el ámbito político, por supuesto que sí, porque el gran problema es que durante mucho tiempo ha habido muy poca gente que se creía que esto iba a ser posible, que esto podía ocurrir. Esa es la cruda realidad. He venido estudiando el fenómeno y era consciente de que en cualquier momento en España podía producirse por algunas otras circunstancias concomitantes o con causas objetivas que se han podido ir produciendo, como por ejemplo también la participación de España en el conflicto de Irak.
A finales de año comparecieron en la comisión del 11M el presidente Zapatero y el expresidente Aznar. La responsabilidad única y exclusiva del atentado del 11 de marzo corresponde al terrorismo islamista. Esos atentados no solamente buscaban causar víctimas, lo que buscaban era volcar las elecciones. Y no creo sinceramente que los autores que usted llama intelectuales de esos atentados, no creo que anden en desiertos muy remotos, ni que anden en montañas muy lejanas. Es verdad, ni en montañas ni en desiertos. Los autores estaban en Lavapiés, en Leganés y en Morata de Tajuña, lamentablemente bien cerca de nosotros. Yo estaba procurando averiguar la verdad y detener a los criminales mientras otros estaban aprovechando para intentar ganar las elecciones. Afirmo que habiendo solo una línea de investigación desde el jueves por la tarde, todo lo que se dijo posteriormente fue un engaño masivo. Ahora lo que hay es la confusión masiva que quiere introducir el Partido Popular en el proceso de investigación. Nadie ha discutido la legitimidad, señoría. Lo que aquí se ha dicho y se ha demostrado es que la jornada del 13 de marzo, algunos partidos y algunas fuerzas políticas, entre otras la suya, señoría, permítame que lo diga, organizaron un formidable acoso de manipulación en contra del Partido Popular. Y que las sedes del Partido Popular estuvieron rodeadas, estuvieron cercadas. Ni conocimos, ni planeamos, ni participamos, ni incitamos, ni apoyamos ninguna de las concentraciones del día 13, jornada de reflexión electoral. Sin embargo, fue luego el testimonio de la representante de las víctimas el que parece haber marcado un antes y un después, tanto en la comisión parlamentaria como en la sociedad española. En esta comisión han discutido sobre quién habló de qué, cuándo se informó. Han hablado de circunstancias, de manejos, de manipulaciones, de desinformaciones, de confidentes, de desconfianzas. Han hablado, señorías, de ustedes, esencialmente de ustedes. Nosotros, nuestros familiares, no han estado en esta casa, por eso queremos hacerles presentes hoy. También venimos a reprocharles como diputados y sobre todo como representantes del pueblo, que no se nos olvide, sus actitudes de aclamación, jaleos y vítores durante el desarrollo de algunas de las comparecencias en esta comisión, como si de un partido de fútbol se tratara. De lo que se estaba hablando, señorías, es de la muerte y las heridas de por vida padecida por seres humanos, de pérdidas que nos han llenado de desolación y de amargura, en el mayor grado posible. ¿De qué se reían, señorías? ¿Qué jaleaban? ¿Qué vitoreaban en esta comisión? Son ustedes mi parlamento, porque con el mayor dolor que puede tener una madre, el día 14, cuando aún no me habían dado el cadáver de mi hijo, yo fui a votar. Ustedes me representan, a mí y al resto de las víctimas. Tienen ustedes la obligación de hacer que los ciudadanos de este país, con su consenso, estemos seguros, porque los nuestros ya no van a volver. Pero la amenaza del terrorismo islamista sigue vigente. Prueba de ello fue la operación policial Nova, en la que se desarticuló un comando que pretendía atentar contra lugares como la Audiencia Nacional, la sede del PP, Torre Picasso y el Estadio Santiago Bernabéu. Desde el 11 de marzo de 2004, las fuerzas de seguridad han detenido en España a más de un centenar de radicales islamistas.